Señor Grossman, si le parece, de entrada deberíamos aclararle a nuestros espectadores que este título de Gran Cabaret no tiene nada que ver con esos cabarets que, por ejemplo, salen en la película de Liza Minnelli, sino que tiene que ver con esos monólogos humorísticos que, por ejemplo, están muy de moda en nuestro país hoy en día. Yes, it has no connection to the cabaret of Liza Minnelli. Sí, no tiene ninguna conexión con Cabaret de Liza Minnelli, película que me encanta, por cierto, sino que pertenece a ese género llamado stand-up comedy, que según comentas tiene mucho éxito en España, pero también en Israel, donde es un género de moda. De hecho, cuanto más se agrava la situación, más crece. Le voy a pedir que nos ayude con el argumento, siempre lo solemos pedir a nuestros escritores invitados, y es que aquí tenemos a un cómico que actúa en un local de una localidad costera de Israel, y podemos decir que esa actuación casi se convierte en una catarsis existencial. Y entre el público encontramos a un juez que ya está jubilado y que va tomando notas y que asiste un poco como sorprendido a esa actuación. ¿Quién es ese juez y por qué está ahí? El personaje del juez era el mejor amigo del comediante cuando los dos eran adolescentes, pero algo dramático sucedió y sus vidas se separaron para siempre, hasta que una noche, ya con 57 años cumplidos, el comediante llama al juez y le pide que vaya a ver su espectáculo. El juez casi ni se acuerda de él, pero poco a poco va recordando y se da cuenta de que ese comediante es muy relevante en su vida actual. A medida que avanza la actuación vamos conociendo más detalles de la vida de ambos, de cómo se hicieron amigos en la adolescencia y de cómo pasaron los años y dejaron de verse. Pero a mí me gustaría saber qué les une y qué les separa a estos dos amigos. Es difícil contestar esta pregunta sin arruinar el argumento de la novela, pero puedo decir que los dos son personajes solitarios. No tienen ataduras. De un modo extraño, han conseguido que su amistad sobreviva al vacío de los 45 años que los ha separado. El comediante llama al juez y le dice: quiero que me mires. En la novela, este juego, esta tensión entre el actor que muestra, pero que también quiere guardar cierta intimidad para consigo mismo, es muy importante. Tanto que llega un momento en que el personaje no puede aguantar más y su historia más íntima se manifiesta y se hace pública. Sabemos enseguida, leyendo la novela, que la amistad entre ambos se forja cuando son niños, en la adolescencia. ¿Es la demostración palpable de que, como algunos escritores comentan, la auténtica patria del ser humano está en la infancia? Tengo una metáfora para explicarlo. A los 12 o 13 entramos en un túnel y cuando salimos somos totalmente diferentes. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra actitud ante nosotros, ante nuestros padres, la sexualidad. Todo esto cambia cuando salimos de ese túnel. Y aunque formemos parte de un gran grupo, pensemos que los adolescentes tienden a unirse en pandillas. Estamos solos. En mi libro, el comediante, en su actuación, logra convertirse de nuevo en el adolescente que fue y abrir el recuerdo del juez y también de algunos espectadores. Luego hablaremos de la utilización del humor, pero usted en este libro toca temas de una gran carga social. Yo no sé si usted cree en la figura del escritor comprometido. Yo creo que también soy un escritor político, porque vivo en una realidad muy política. Y para mí, escribir es una manera de entenderla, de manera diferente a como los periódicos o la televisión la presentan. Yo escribo sobre la situación en Israel, también en este libro, El Gran Cabaret. Escribo sobre nuestra realidad, porque es muy absorbente para mí.
It's a nice drive if you can make it without leaving a El nivel de provocación del cómico es alucinante. Aborda con humor cuestiones tan delicadas como, por ejemplo, el tema del Holocausto, habla de Mengele, de la relación entre israelíes y árabes. ¿Con el humor se puede tocar cualquier tema, por delicado que sea? ¿Hay cuestiones que, por ejemplo, aparecen en este libro en clave de humor que solo puede tocar un escritor judío? Quizá los escritores judíos tenemos más legitimidad para hablar sobre estos temas que han destrozado nuestras vidas y nuestra historia, más que otros. Pero no diría que otros no puedan hablar o escribir sobre ello, incluso en clave de humor. Depende de cómo lo hagas. Mi comediante se ríe brutalmente de los políticos de la derecha, de los colonos y de la izquierda. Para él, usar el humor es una manera de ser libre. Pero es evidente que entre chiste y chiste hay momentos de una gran carga emocional, hay momentos de donde se expresa el dolor en su vertiente más profunda. Pero no parece que algunos de los espectadores que están en la sala estén dispuestos a escuchar cosas trágicas, como si el ser humano ya hubiera llegado al límite de la tragedia. Los espectadores han ido a ver el espectáculo de un comediante. Quieren reír, quieren olvidar los problemas de sus vidas, la situación en Israel. Y de repente se encuentran atrapados en un espectáculo muy personal, a veces triste, a veces incluso amenazador. Muchos de ellos no lo quieren y piensan que es una estafa o una traición. Y gradualmente se van levantando y se marchan enfadados. Pero algunos pocos se quedan y lo escuchan porque sienten que lo que se les ofrece es algo precioso. Hay dos temas que están muy presentes en su novela, en esta y en otras anteriores suyas también, y que creo que está muy presente en la literatura judía en general, y es el tema de la identidad y de la memoria, ¿no le parece? Yes, it's a very Jewish. Es una dimensión muy judía. Quizá porque somos una gente que llevamos mucho tiempo aquí viviendo. Desde hace 4.000 años hemos acumulado recuerdos. Los recuerdos construyen identidades. En Israel puedes sentir cómo hoy en día la identidad bíblica sigue presente, tanto en el comportamiento de nuestro gobierno como también en nuestra lengua. Para mí, una de las definiciones más significativas de ser judío es la de alguien que nunca se ha sentido en casa en el mundo. ¿Aún tienen que pasar muchas generaciones para que, por ejemplo, un tema tan delicado como el Holocausto no tenga tanta relevancia en la literatura hebrea como la tiene hoy en día, por ejemplo? Creo que la intensidad cambiará con los años. Cuando los supervivientes del Holocausto ya no estén aquí, la mayoría ya son muy mayores. Pero me gustaría pensar que cualquier persona, sea o no judía, puede hacer el esfuerzo y reflexionar sobre cómo habrían reaccionado si hubieran estado ahí, como víctimas y como verdugos. En este programa nos interesa mucho el tema del fomento de la lectura y siempre acabamos pidiéndole a los escritores invitados que nos recomienden algún libro para nuestros jóvenes espectadores. No sé si hay algún clásico de la literatura hebrea, por ejemplo, que usted nos pudiera recomendar. Yo recomendaría al único escritor hebreo ganador de un premio Nobel, Joseph Agnon, un escritor genial. Escribió una novela llamada Una simple historia, que es cualquier cosa menos simple.